Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Y en este día nos corresponde los capítulos del 12 al 14 del segundo libro de Reyes. ¿Y dónde nos habíamos quedado en el video anterior? Bueno, ya la familia de Jezabel en el norte habían desaparecido. Tenemos un nuevo rey en Israel, en ese reino dividido. En el trono de Samaria, capital de Israel. Sí, hermano, Samaria era capital de Israel. Judá tenía por capital Jerusalén, porque tenemos dos naciones divididas. Bueno, ahora en el trono de Samaria se sienta Jehú. En Siria ya está Hazael, y todavía estamos en el tiempo del profeta Eliseo. En Judá tenemos a Jorán y a Ocosías. Ocosías era hijo de Jorán y Atalía. Atalía era hija de Jezabel. Por lo tanto, este periodo histórico es un periodo de degradación moral y espiritual. Pero Acab y Jezabel y Ocosías, el hijo de Acab y Jezabel, y Jorán ya no estaban. La hija de Jezabel, Atalía, mandó a matar a todos los descendientes de David. Pero no contó con que había un niño que fue resguardado, llamado Joás, niño de 7 años, fue resguardado y fue proclamado rey en el sur, allí en Jerusalén. Y su tutor era el sacerdote Joiada. Estos nombres son importantes. Son muy importantes, principalmente Joiada. Porque Joás va a ser instruido por él, pero cuando Joás crezca y ya tome sus propias decisiones, veremos cómo es el comportamiento humano. Cómo es la realidad del ser humano cuando asume el poder. Con este contexto, entonces abrimos nuestras Biblias en el capítulo número 12 del segundo libro de los Reyes. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás. Fíjate, Joás empezó a reinar a los 7 años en el 7º año de Jehú. Toda esa crisis de la muerte de los descendientes de Jezabel y el gobierno, el dominio de facto de Atalía ocurrió en el mismo tiempo. Entonces, Joás comienza a reinar en el 7º año de Jehú y Joás tenía 7 años y reinó 42 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Versículo número 2. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Mientras el sacerdote estuvo allí, entrenándolo, capacitándole, influyendo positivamente en él. Mientras Joiada estuvo allí, Joás hizo lo recto. Con todo, es decir, a pesar de todo esto, los lugares altos no fueron quitados. Para quienes tienen poco tiempo en el canal y para refrescar un poco a quienes ya venimos llevando el recorrido, los lugares altos eran lugares, sitios de adoración, pero que no fueron aprobados por Dios. Y se habían acostumbrado los israelitas y los judíos, incluyendo incluso a los reyes, porque vimos a Salomón en su momento, vimos que fue un lugar alto a adorar al Señor. Los lugares altos inicialmente se prestaban para una idolatría perversa en todos los sentidos, hasta en lo moral. No voy a entrar ahorita en detalles con respecto a eso porque es que solamente mencionarlo es repugnante. Pero tanto israelitas como judíos en sus respectivos reinos todavía iban a los lugares altos y esos lugares no fueron quitados. A pesar de las buenas orientaciones que Joiada le hacía a Joás, la gente se acostumbró a ir a los lugares altos teniendo el templo en Jerusalén.
Entonces, con todo esto, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. No era correcto. Pero se hacía. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Me parece una buena decisión por parte del rey. Las cosas se deterioran, mis hermanos. Se desgastan por muy de buena calidad que sea. Todo se desgasta, todo tiene su periodo de vida. Todo. Y el templo de Jerusalén no era la excepción. Aunque fue bien elaborado con materiales costosos, se buscó los mejores artesanos, los mejores albañiles, los mejores carpinteros. Ya había transcurrido bastantes años desde la muerte de Salomón, que fue el que construyó el templo. Y en todos esos años hubo grietas en las paredes. Eso es normal. En todas las casas hay grietas. En todas las casas hay que hacer mantenimiento. El templo necesitaba mantenimiento. Ahora, era de lógica que se hiciera un mantenimiento constante. Si el rey hace la salvedad, la observación de que hay que tomar el dinero para reparar el templo, es porque se había descuidado muchísimo el mantenimiento. Y es que, claro, muchas personas no iban al templo, sino que se iban a los lugares altos. Entonces, se estaba dejando el templo prácticamente abandonado. No podemos decir en su totalidad, porque la gente iba a las fiestas solemnes y se llenaba, pero la gente se iba también a los lugares altos. Y dijo Joás: tomen el dinero y hagan las reparaciones requeridas. Pero en el año 23 del rey Joás, no habían reparado los sacerdotes la grieta del templo. En el año 23. Y fueron tan negligentes los sacerdotes y los levitas que no se pusieron manos a la obra para la reparación del templo. Esto es un descuido total, hermanos. Un descuido total. Y aquí es necesario que hagamos una reflexión con respecto a los lugares donde nosotros nos reunimos. Dios puede acompañarnos en cualquier lugar donde estén 2 o 3 reunidos. Además, el Señor guía nuestros pasos, el Señor camina con nosotros en nuestro trabajo, mientras vamos en el transporte público, mientras hacemos los oficios de casa, el Señor está allí. Él se complace en acompañarnos a través de su Espíritu Santo, aquel Espíritu que nos convence de pecado, de justicia, de juicio y que nos guía a toda la verdad. Pero como cristianos, como creyentes, tenemos lugares que hemos apartado, que no son templos, son lugares de reunión. Lugares que hemos apartado para la adoración, para el compartir entre hermanos y para el crecimiento. El crecimiento espiritual, el crecimiento también teológico. Si las iglesias o las estructuras eclesiásticas, los lugares de reunión, tienen que ser escuelas de entrenamiento, tienen que ser lugares de confraternización y, por supuesto, de adoración a Dios. Aprender, compartir y adorar. Esos son los propósitos por el cual nos reunimos. Esos lugares también requieren mantenimiento. Y yo entiendo que hay lugares que son más humildes que otros por la condición económica de sus feligreses. Pero hermano, tenemos en la medida de lo posible, así como queremos tener nuestro hogar en óptimas condiciones, el lugar donde se reverencia a Dios y compartimos debe ser un lugar que represente al Señor. Que no se tienen los recursos, que estamos en obra negra y estamos apenas construyendo, eso se entiende. Lo que no se entiende es la negligencia. Que transcurre y transcurre el tiempo y las cosas siguen igual o hasta peor porque se deterioran. Entonces, si bien nosotros juzgamos y señalamos a los sacerdotes y levitas de este tiempo porque fueron negligentes, ¿qué tan negligentes hemos sido nosotros en reparar las grietas del lugar donde nos reunimos? ¿Qué tan negligentes hemos sido? ¿Cómo son los salones de los niños? ¿Cómo son los baños? ¿Cómo es el lugar donde nos sentamos allí, las bancas, las sillas?
¿Cómo es el lugar, la parte de atrás, donde se guardan los implementos después de ciertas programaciones? Todos esos pequeños detalles demuestran si somos o no somos negligentes. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada, al cual le debía respeto, y a los sacerdotes y le dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? ¿Qué pasa? ¿Por qué transcurren los días, los meses, los años y ustedes no reparan el templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Yo les di la oportunidad de que ustedes administraran bien los recursos, pero mira, te están descuidando la estructura, que es el lugar donde la gente viene a adorar, a traer los sacrificios. Si nosotros descuidamos el santuario, descuidamos el templo, la gente va a seguir yendo a los lugares altos. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo una tapa, en la tapa hizo un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra por el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, o sea, los maestros de construcción, y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban para pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Claro, aquí lo que sucede es lo siguiente. Como todo lo que llevaba, en este caso Judá, porque por el contexto muy pocos de Israel ya iban al templo, preferían ir a los lugares altos. Todas esas ofrendas evidentemente caían en manos de los sacerdotes y levitas. El diezmo, y eso lo estudiamos cuando hicimos la lectura del Pentateuco, los diezmos eran para los levitas, que eran los ayudantes, y las ofrendas eran para los sacerdotes. Eso fue lo que nosotros habíamos leído. En este caso, ya las personas que dieran de corazón, lo que depositaban en el arca, entonces era para la construcción. Y a los albañiles y a los canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, o sea, no se hacía nada a excepción de la reparación de las grietas. No se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Se pagaba la mano de obra y la compra de materiales, mas no se hacían nuevos utensilios. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Y esto es bonito, esto es interesante, esto es loable. A pesar de toda la degradación moral, social, espiritual, a pesar de la negligencia de sacerdotes y levitas en ponerse manos a las obras, a pesar de eso, las personas fueron generosas de corazón, les nació dar para la reparación del templo, y quienes recibían el dinero, los maestros de construcción, que seguramente también se encargaban de la compra de materiales, ellos practicaban la honestidad, eran responsables y honestos. Al punto, era tan grande la honestidad de estos hombres que no se le pedía cuenta de lo que gastaban, porque lo hacían fielmente. Había evidencias de que todo estaba funcionando bien y no se pedía cuenta. ¿Qué demuestra todo esto, hermanos? Que sí puede haber fieles de Dios aún en las circunstancias más decadentes. Sí los hay.
Y en el siglo XXI, donde tú y yo estamos viviendo, podemos ser parte de esos fieles en un mundo que se nos desmorona en los aspectos morales y sociales y también en los aspectos económicos. No necesitamos entrar en corrupción, en injusticias, en sobornos, en falta de honestidad. Porque si en ese tiempo, porque recuerden que hemos hablado de terribles hambrunas, que se vendía la cabeza de un asno por 80 piezas de plata, que se vendía el estiércol de paloma, que las madres se comían a sus hijos. Es el mismo contexto, y que las personas de corazón ahora estén ofrendando, dando el ejemplo principalmente los mismos sacerdotes y levitas que habían sido negligentes por tanto tiempo, y que la honestidad sea tan pulcra, hermanos, que no se les pedía cuenta de nada. ¿Podemos nosotros vivir en esa misma condición? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si ellos pudieron ser honestos, nosotros podemos ser honestos. En medio de ese contexto de precariedad que vivía Israel del norte, que seguramente también afectaba un poco a Judá en el sur, pero en ese contexto se podía mantenerse la fidelidad. Y eso a mí me llena de esperanza. Dice el versículo número 16 que el dinero por el pecado, o sea, habían ofrendas que se daban por las faltas personales. Eso lo vimos en el Pentateuco, en los libros de Moisés. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa, las ofrendas que se daban debido a pecados personales, no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Parte de esas ofrendas era para el sostenimiento del sacerdocio. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. No contra Israel, contra Jerusalén. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Jorán y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se hallaba en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Están en plenas reparaciones y viene una amenaza. Entonces, el oro que no utilizaron para las mismas reparaciones, terminaron usándolo para que Hazael no atacara a Jerusalén. Es decir, lo callaron, lo frenaron con oro. Se quedó tranquilo. Y ahí es donde uno se pone a ver si tenemos que ser dedicados, tenemos que ser honestos, tenemos que ser aplicados, no negligentes, cumplir los deberes que nos corresponde hacer. Pero hay cosas que se nos escapan de las manos, hermanos. Hay cosas. El oro que no utilizaron para reparar el templo, terminaron utilizándolo para que no hubiese un conflicto en Jerusalén. Nosotros no podemos confiar en las cosas materiales. Hoy tenemos las cosas materiales, mañana no las tenemos. Hoy podemos estar bajo techo y mañana quizás no tener ese techo. Hoy podemos tener recursos en el banco y el día de mañana una falla en lo que sea, o una mala decisión, una mala inversión y perderlo todo de la noche a la mañana. Pero lo que nunca vamos a perder cuando nos aferramos a las promesas divinas es el desarrollo de un carácter transformado. No lo vamos a perder cuando seguimos dependiendo del Señor. El dinero va y viene. Las cosas se dañan, se desechan, pero se pueden volver a comprar. Se pueden recuperar. Pero el desarrollo de nuestro carácter, hermanos, tiene que mantenerse firme aunque se desplomen los cielos. Confiar en el Señor. No se va a perder un carácter bien fundamentado, bien desarrollado, bien dirigido por el Espíritu Santo. No se va a degradar de la noche a la mañana. Se va a conservar para la gloria del Señor. Y es lo único que vamos a llevar al cielo. Un carácter desarrollado, un carácter fortalecido. Bueno, dice el versículo número 19, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá.
Es decir, los libros de crónicas que vamos a leer más adelante. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Hay cosas aquí que nosotros solamente lo vamos a entender leyendo los libros de crónicas. Aquí lo poco que hemos leído de Joás es que comenzó a reinar cuando tenía 7 años, que Joiada era su tutor, que cuando Joás ya tenía cierta edad mandó a reparar el santuario, pero se sintió decepcionado de los sacerdotes porque pasaba el tiempo y ellos fueron negligentes en la reparación. Sin embargo, la reparación se hizo, pero hay un detalle donde se expresa de que Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. ¿Será que Joás se desvió del camino? Eso lo vamos a ver en el libro de Crónicas. Aquí llegamos a ver cómo Joás es asesinado. Lo mataron en su casa. Si hubiese sido un rey íntegro durante todo su reinado, sin necesidad de depender del apoyo de Joiada, quizás esta muerte no hubiese sucedido. Quizá. Pero ¿cómo vamos a saber los detalles? Cuando lleguemos al libro de Crónicas o a los libros de Crónicas. Ahí vamos a ver los detalles porque lo matan. Sus siervos conspiraron en conjuración y lo mataron en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Pues Josacat, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Y aquí termina el capítulo número 12. Ahora tenemos un nuevo rey en Judá, Amasías. En el próximo video veremos cómo llevamos la lista de los reyes tanto de Judá como en Israel. Capítulo número 13, versículo número 1. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú. Ahora ya tenemos al hijo de Jehú gobernando sobre Israel en Samaria y reinó 17 años. E hizo lo malo porque todos los reyes de Israel en el norte, todos fueron malos, todos, no se salvó ni uno. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel. Y los entregó en mano de Hazael, el mismo Hazael que había ido a atacar a Jerusalén, pero Joás les dio todo el oro o parte del oro que se consiguió en la casa de Jehová para aplacar esta hambre de guerra que tenía Hazael. Bueno, ahora Hazael ataca a Israel del norte y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Oye, qué interesante que el hijo de Hazael se llamaba Ben-Hadad como el rey anterior que el mismo Hazael mató. A mí me parece interesante esto. Hazael mata a Ben-Hadad, que era el rey, estaba enfermo y Hazael había consultado, eso lo vimos en el video anterior, Hazael había consultado a Eliseo y Eliseo le dijo, mira, de la enfermedad se va a curar, pero se va a morir. Y tú serás el próximo rey de Siria. Y le puso a su hijo Ben-Hadad, igual al rey. Bueno, no sé si esto sería irónico, ¿no? Mas Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Joacás tampoco fue bueno. Recuerden que todos los reyes de Israel, todos fueron malos. Todos. Y sin embargo, Joacás ora al Señor y el Señor escucha su oración. Si Joacás era malo y ora al Señor y el Señor lo escucha, aquí hay dos cosas importantes. Número uno, que Dios no rechaza a nadie cuando esa persona lo busca de corazón. Pero si Joacás fue malo igual que los demás, ¿por qué Dios lo escucha entonces? Y aquí se confirma lo que hemos venido diciendo en los otros capítulos, que el Señor provee bendición gracias a los fieles que están alrededor de los infieles.
Dios protege a Israel en el norte no por la fidelidad del rey, ni por su honestidad, sino por la fidelidad de un grupo de personas que vivían en Israel. Y claro, el rey se beneficiaba de eso. Y dio Jehová salvación a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo esto no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, y en ellos anduvieron. Y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. No hubo reformas en Israel. No hubo ni una reforma en Israel. Había reformas personales, había personas fieles, pero en la tónica general, promovido por los reyes, no había reforma. Y no podemos depender de la reforma que hagan otras personas, porque la experiencia de salvación tiene que ser individual. Pero, dice aquí, no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió, se murió. Lo que pasa es que la muerte es como un sueño. ¿Sabes que muchos me han preguntado, desde que aperturé este canal, me han preguntado siempre por el concepto que tengo yo sobre el estado de los muertos? Y el concepto es el que está en la Biblia. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ese es el concepto que nos da la Biblia. La muerte es un estado de inconsciencia. Y el Señor Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, Él comparó la muerte con un sueño. En el caso de Lázaro, cuando Lázaro muere, Él dice: voy a ver a mi amigo Lázaro que duerme. Y los discípulos le preguntaron: Señor, si duerme, sanará, porque estaba enfermo. Y Jesús dijo: no, Lázaro está muerto. En otra ocasión, la hija de Jairo se murió. Había gente llorando en la casa de Jairo. Jairo busca a Jesús. Jesús entra a su casa y le dice a las personas: no lloren, que la niña no está muerta, está durmiendo. Y criticaban a Jesús diciéndole que cómo era posible que él iba a decir que estaba durmiendo si ellos la habían visto muerta. ¿O es que acaso no sabían ellos diferenciar entre una persona dormida y un muerto? Entonces se sintieron ofendidos que Jesús le dijese que la niña estaba durmiendo. Saca a las personas de la casa, toma a la niña evidentemente muerta, le dice: talita cumia, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña respiró. ¿Estaba muerta? Estaba muerta. ¿Pero por qué Jesús dijo que estaba durmiendo? Porque la muerte es un estado de inconsciencia. La muerte se compara al sueño. Cuando tú te acuestas cada noche, tú eres inconsciente de lo que está a tu alrededor. Estás vivo, pero estás inconsciente. Bueno, la persona muerta está inconsciente de forma total. No sabe nada. No hay un espíritu que salga ni que vaya a ningún lugar. Hermano, pero el lago de fuego, que no van a ningún lugar. Apocalipsis habla de un lago de fuego en un contexto de juicio final. No ahora. No se van al cielo directamente, ni se van a un infierno a quemarse por toda la eternidad a partir de hoy. No. Hermano, pero la parábola del rico y Lázaro, ya eso lo expliqué. Lucas 16, si quieres ver la explicación, aquí en el canal la vas a conseguir. La muerte es un estado de inconsciencia. No es posible que la Biblia haga constantemente referencias a la muerte como un sueño y nosotros sigamos pensando que las personas se van a algún lado cuando mueran, o que el alma está por allí, o que el espíritu está por allí circundando nuestras viviendas. No. Como creyentes no podemos estar permitiendo de que esa pseudoenseñanza se siga transmitiendo en nuestras iglesias. Aquí se dice claramente: durmió Joacás con sus padres, se murió. Y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar otro Joás diferente al Joás que ya vimos en el principio. Entonces tenemos dos Jorán, uno en Israel, uno en Judá. ¿Okay? El Jorán de Israel era hijo de Acab y Jezabel, hermano de Ocosías. El Jorán
de Judá era hijo de Josafat, rey de Judá, de Jerusalén. Tenemos dos Ocosías. Un Ocosías que era hijo de Acab y Jezabel, hermano de Jorán. Y tenemos a un Ocosías, hijo de Jorán en Judá. Tenemos ahora dos Joás. Dos Joás. Joás, el niño de 7 años, que Joiada lo entrenaba en Judá. Y tenemos ahora este Joás, que era hijo de Joacás en Samaria. ¿Te das cuenta? Tenemos reyes con los mismos nombres, pero son personas diferentes. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás. Y lo interesante es que estos reyes gobernaron en paralelo, ¿no? Con los mismos nombres y casi en el mismo tiempo. Ahí lo dice. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, igual que su padre y que todos los demás. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Los demás hechos de Joás, no hay más nada que decir por ahora, y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Amasías, rey de Judá. ¿Cómo se llamaba el papá de este Joás? Joacás. Ok. Joacás. Y Joacás era hijo de Jehú. ¿Sí? Ahí lo dice, mira. Joacás era hijo de Jehú. Y Amasías era hijo de Joás, de Judá. Bueno, los demás hechos de el Joás del norte y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres. Y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Ahora tenemos un segundo Jeroboam. Si bien tenemos dos Jorán, uno en Israel, otro en Judá, dos Ocosías y dos Joás, ahora tenemos dos Jeroboam, pero a este Jeroboam se le conoce como Jeroboam II. Mira, hay que ser malo y hay que querer llevarle la contraria a Dios, como lo hacía Acab, que hacía todo para irar a Dios, para ponerle a su hijo Jeroboam. Eso es como que si yo le fuera a poner a un hijo mío o a un nieto, ponle Judas o ponle Caín, que es un nombre bonito, ¿no? Y se lo unen los dos, Judas, Caín, es un nombre muy bonito por lo que significa el nombre. Judas es alabanza, viene de Judá, alabanza. Y Caín, varón de alabanza. Pero yo estoy convencido que nadie le pondría a sus hijos Judas Caín. Porque aunque los nombres tengan bonito significado, las personas que los portaron o a quien hacemos referencia de que portaron esos nombres fue un asesino y un traicionero. Entonces, ¿qué estaba pensando este Joás para colocarle a su hijo Jeroboam? ¿Qué estaba pensando? Jeroboam II, así le dicen los teólogos. Jeroboam II se sentó sobre su trono y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad. Fíjate todos los reyes que han pasado, y Eliseo está allí todavía. Ya un poco enfermo. Era un ser humano. Fue utilizado por Dios para hacerle muchos milagros a muchas personas. Pero está enfermo. Enfermó de la enfermedad que murió. Murió. Todos morimos. Todos morimos. Miren, mis hermanos, nadie quiere morir. De hecho, Dios no nos creó para morir, Dios nos creó para vivir.
Y la enfermedad no forma parte del plan de Dios. La enfermedad viene como resultado de la degradación humana. Después de tantos milagros que hizo Eliseo, ¿podía Eliseo pedir por un milagro? ¿Podía Eliseo pedir sanidad? Sí. Sí podía. Y hasta Dios se lo hubiese dado. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Tú y yo somos mortales, hermanos. Tenemos que estar conscientes que en este momento somos mortales. Yo sé que hay personas que están afligidos por enfermedades, oran para que haya sanidad. Yo eso lo entiendo. Yo no quiero Mira, los que me conocen, los que han intimado conmigo, saben que yo odio las enfermedades. Y yo odio tanto las enfermedades, y ustedes me van a disculpar lo que yo voy a decir, pero yo no tengo el don de visitar hospitales. A mí me aterran los hospitales, las clínicas. Y las veces que he ido, pues he ido porque un familiar, un conocido. Pero en la medida de lo posible yo evito ir a los hospitales. No es mi don. O sea, si quieren me juzgan y todo, pero le estoy siendo sincero, no me gusta entrar a los hospitales. No me gusta. ¿Qué pasa? Yo amo la vida y quiero estar vivo cuando Cristo venga. Pero yo estoy consciente de que si el Señor Jesús se demora en venir, en cualquier momento nos vamos a morir, hermanos. Esa es la realidad. Nos vamos a morir. Entonces, ¿me voy a martirizar yo porque me voy a morir? Yo no quiero morirme, pero sé que voy a enfermar, sé que voy a envejecer, sé que mi cuerpo no va a dar para más, pero tengo la bendita esperanza de que cuando Cristo retorne, porque vendrá, yo no sé cuándo vendrá, tengo una percepción personal de la segunda venida de Cristo, pero me la voy a reservar. No sé cuándo vendrá, pero sé que vendrá, y cuando venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es mi bendita esperanza. Esa es mi bendita esperanza. Nosotros oramos por las personas que se enferman. Pero ¿por cuánto tiempo van a vivir? ¿Por 100 años? ¿120 años? Todos sabemos que eso no es así. Todos sabemos que la persona más longeva del mundo no llega a 130 años en la actualidad. Y Eliseo aceptó que tendría que morirse. Tenía la esperanza de la resurrección, como la debemos tener nosotros el día de hoy. ¿Okay? Con esto no quiere decir que no vamos a estar orando por los enfermos para que se haga la voluntad del Señor. Lo que le quiero decir es que debemos aceptar la realidad de que algún día nos vamos a tener que morir, pero cuando Cristo venga seremos levantados de las tumbas. Bueno, entonces Eliseo enfermó de la enfermedad de la cual se murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él y dijo: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Yo pienso que Eliseo se ganó la simpatía de la mayoría de los reyes en Israel en el norte, que era donde estaba su trabajo. Su trabajo profético estaba en Israel en el norte. Pero a pesar de que los reyes le tenían simpatía y respeto, le respetaban mucho a Eliseo, aún así los reyes fueron malos. Claro, aquí llega el rey Joás, llora y le dijo a Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas, y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. La mayoría de estos reyes en Israel, Eliseo los vio niños y después ya los vio adultos en el trono. Y ahora aquí a este Joás, que seguramente lo vio desde muy niño, o lo vio hasta nacer, le está brindando una oportunidad para ver la grandeza del Señor. Eliseo le dice: mira, pon tu mano sobre el arco. Y él, versículo número 16, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlo.
No es la primera vez que Dios le da una victoria a Israel del norte con un rey perverso. No es la primera vez. Dios le dio muchas oportunidades a estos reyes en el norte. Muchas. Las desperdició Jeroboam, las desperdició Baasa, las desperdició Acab con Eliseo, las desperdició Jehú, que fue ungido por el profeta del Señor para que fuese el próximo rey de Israel. ¿La desperdiciaría Joás? Eliseo le está diciendo, el Señor te dará salvación contra los sirios. Y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Bueno, tú puedes pensar, le dijo golpea, pero no le dijo cuántas veces. O sea, quizás en el idioma hebreo, a diferencia de nuestro castellano que tiene muchas variantes, el idioma hebreo es preciso, ¿ok? El idioma hebreo no va con rodeos. Si Eliseo le dijo golpea, él tenía que golpear hasta que el profeta le dijese detente. No le dijo simplemente da un golpe, no, golpea. Hay una continuidad, golpea. Después que yo te diga que deje de golpear, dejarás de golpear. Golpea, pa, 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 pero lo hizo 3 veces nada más. Entonces Eliseo se molestó porque sabía lo que le estaba diciendo. ¿Lo entendió o no lo entendió Joás? Quizás nosotros en nuestro castellano o nuestra manera de ver las cosas en el siglo XXI, digo, no especificó cuántas veces. Sí, pero en la manera de hablar se podía entender de que hagas un golpe continuo. Sigue golpeando. Cuando tú dices aplaudan, o es que damos un solo aplauso. Aplaudan, hacemos así, ya. No. Pues aplauda tú, haces varios aplausos. Por cierto que aplauso en hebreo es kapain. Entonces, se entendía que tenía que seguir golpeando y no golpeó. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, imagínate, ya estaban los huesos, ya la carne se había consumido completa. Revivió y se levantó sobre sus pies. Esta historia es impresionante. Yo no sé cuántos sermones has escuchado tú o cuándo fue la primera o la última vez que escuchaste un sermón donde se diga que tiraron un muerto en la tumba de Eliseo y el muerto resucitó. Quizás porque el mensaje es directo, ¿no? Y de una vez el muerto resucitó. Cuando yo tuve la oportunidad de conversar con un pastor que fue mi profesor en la universidad, ya yo graduado, le dije, yo percibo en el ministerio de Eliseo una obra similar a la del Mesías. Y él me hizo entender que Elías es un tipo de Juan, o Juan Bautista es el antitipo de Elías. ¿Sí? Juan y Elías tienen muchas similitudes. De hecho, el Señor Jesús dijo que Juan era el Elías que habría de venir. Si Juan es el antitipo de Elías, Eliseo es el tipo del Mesías. Es un tipo, es un símil, es un parecido al Mesías. La obra profética de Eliseo apuntaba al verdadero Mesías, a Cristo Jesús. Aún hasta los huesos de Eliseo, el cuerpo muerto y la voluntad de Dios le devolvió la vida a otra persona. La muerte de Cristo, que es la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, la muerte de Cristo nos proporciona vida a todos, con la diferencia que Cristo no está en la tumba, Cristo resucitó al 3er día y hoy está en el santuario celestial. Pero Eliseo, su imagen quedó como un tipo de Cristo. Y este milagro de la resurrección de un hombre al simplemente tocar los huesos, era la demostración de que no era cualquier profeta.
era un varón simbólico que apuntaba hacia la promesa mesiánica. Y esa es la razón de cual se ven, o sea, la razón por la cual salen estos milagros, o se ven estos milagros. Versículo número 22. Hazael, pues rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa del pacto de Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy que se escribió este libro. ¿Okay? No hasta hoy siglo XXI, no, hasta el momento en que se escribió el libro. Dios siguió extendiendo misericordia. Ahí lo dice, Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa del pacto que había hecho con Abraham. Pero déjenme decirles, mis queridos hermanos, déjenme decirles que la gracia del Señor, que es infinita, tiene un límite de tiempo. Apocalipsis lo deja claro. El que está sucio sigue ensuciándose, el que está limpio sigue santificándose. El periodo de gracia tiene un final. La gracia de Dios es abundante, pero el tiempo se nos agota. Porque tú y yo no somos perennes, no somos eternos hasta el que el Señor venga a buscarnos. Y te puedo decir que el Señor tuvo misericordia hasta el día en que desapareció Israel como nación. Fueron deportados. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y solamente quedó el reino de Judá, más nada. La Israel, y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, la Israel de hoy, la nación a la cual se le adjudica ese nombre, no es la misma Israel de los tiempos bíblicos. Es el mismo territorio, pero no es la misma población. Evidentemente no, en ningún país tampoco. Pero ese Israel se quiere tomar los atributos de la Israel bíblica como que si estuviesen todavía en ese pacto de relación con Dios. Los judíos, que es una religión, el judaísmo, todavía está esperando al Mesías, pero el Mesías ya vino. Y eso es lo que diferencia el judaísmo del cristianismo. El judaísmo tiene muchas cosas buenas, pero lamentablemente han aceptado o han rechazado al Mesías, cosa que ya el cristianismo ha aceptado. El cristianismo también tiene muchas cosas que reformarse. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Así como Dios tuvo misericordia de Israel, así ha tenido misericordia de nosotros a pesar de todos los errores que hemos cometido. Si Dios extendió su misericordia a un Israel degradante, déjeme decirles que tú y yo no somos mejores que ellos. También hemos recibido la misericordia de Dios. Y murió Hazael, versículo 24, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y, versículo 25, Joás, hijo de Joacás, versículo 25, y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó la mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Tomó de la mano de Ben-Hadad. Vamos a repetir otra vez este versículo. Y volvió Joás, hijo de Acaz, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra, de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. ¿Qué vemos acá? A un segundo Ben-Hadad, hijo de Hazael, que no tenía el temple ni la fuerza de su padre. Así que Israel recupera los territorios que Siria le había quitado. Capítulo número 14. El último capítulo por el día de hoy. Este capítulo 14 dice que en el segundo año de Joás, hijo de Acaz, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, rey de Israel, y comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, en Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. E hizo lo recto. Mira, sí había reyes buenos en Judá. En Israel no, en Judá. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, que hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados,
porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. A este Joás lo habían asesinado sus siervos. A Amasías, que se llamaba Amasías, comenzó un buen reinado. No era perfecto, pero hizo lo recto ante los ojos del Señor, por lo menos hasta ahora. Pero hizo venganza por la muerte de su padre. Pero no mató a los hijos que le dieron muerte. Sí, dejó a la familia de estos asesinos, los dejó vivos, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarás a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este mató asimismo a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal, y tomó a Selá en batalla y la llamó Jocteán hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Acaz, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven para que nos veamos las caras. Yo pienso que cada rey que se sentaba en el trono sabía que en algún momento Israel fue una sola nación. Y esas eran las razones por las cuales ellos intentaban ponerse de acuerdo. Una vez fuimos una sola nación. Para los que vivimos en Latinoamérica, hemos escuchado que en algún momento de la historia se pretendió mantener unido a Venezuela, a Colombia y a Ecuador, y se les decía la Gran Colombia, y creo que hasta en ciertos aspectos también a Panamá. Parece que Panamá le pertenecía a Colombia. En algún momento llegó a llamarse la Gran Colombia. Eso hoy no existe, hoy son países independientes, divididos. ¿Okay? Yo me imagino que ellos en muchos aspectos sabían que antes era una sola nación. Estamos hablando ahora de Israel y de Judá. Era una sola nación y podían quizás unir las fuerzas como una sola nación. Cosa que no sucedió, no pasó. ¿Okay? Entonces aquí Amasías envía mensajeros a Joás para decirle: veámonos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente, aquí hay una parábola, ¿no? Esta gente se contaba historias, refranes, proverbios. En Latinoamérica, por lo menos aquí en Venezuela, los venezolanos tienden a ser muy refraneros. Cuando tú ves a una persona que tienes tiempo que no tenías la oportunidad de verla, tú dices: oye, o es que es extraño verla. Por algunos lugares dice: mira, pájaro de mar por tierra, pájaro de mar por tierra. O sea, es raro verte. Bueno, esta parábola que pronuncia el rey de Israel compara al rey de Judá con un cardo y se compara a sí mismo con un cedro. Yo soy más fuerte que tú. Y te pueden pisar, tú no eres nadie, tú eres insignificante. Le envió un mensaje de desaliento. Ciertamente has derrotado a Edom, le dice el de Israel al de Judá, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en casa. ¿Para qué? ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Beth-Semes, que es Judá. Así que Amasías, con esta invitación de verse, en realidad lo interpretó el rey de Israel como una declaración de guerra. Veámonos las caras. ¿Quieres pelear conmigo? Tú pudiste vencer a otros. A mí no me vas a vencer. Yo soy más fuerte que tú. Y aún así persistieron, o por lo menos Amasías persistió en un encuentro. Judá cayó delante de Israel. En cierto sentido, con todo y lo arrogante que era el rey de Israel, tuvo razón, porque Judá perdió la batalla. Y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Beth-Semes,
y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén hasta la puerta de Efraín, hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová. O sea, un israelita que está sentado en el trono de Samaria va y saquea el templo de Jerusalén. Para que veas cómo estaba la situación. Saquea el templo de Jerusalén. Por eso es que todos los reyes de Israel fueron malos. Tomó el oro, la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y reinó en su lugar Jeroboam su hijo, Jeroboam II. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Como queriendo decir, si quieren saber más, vayan al libro de las crónicas. Conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allí lo mataron. Mataron a Amasías. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Se mantuvo la genealogía en Jerusalén. Reedificó él a Elat y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Josías, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Jonás, hijo de Amitai, es el mismo Jonás del libro que lleva su nombre, el libro de Jonás, el que se lo tragó el pez y fue expulsado en la orilla para ir a llevar un mensaje a los ninivitas. Ese es el mismo Jonás. Así que cuando vayamos a leer el libro de Jonás, ya sabemos en qué contexto histórico se encuentra. En el contexto histórico de Jeroboam II y de Amasías. Amasías en Judá y Jeroboam II en Israel. Ahí está Jonás, el profeta. Interesante libro que vamos a leer más adelante. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel debajo del cielo todavía. Por lo tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Digo todavía porque la historia va a mostrar que sí, Israel desaparece del mapa por un sitio de una nación extranjera. Si no me equivoco, creo que fue Asiria, los asirios. Y bueno, aquí en este momento lograron una victoria. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó el dominio de Israel a Damasco y a Hamat, que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Los reyes de Israel, en este caso Jeroboam, también salió para atacar a Judá. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Y aquí se termina el relato por el día de hoy. ¿Cuáles son las lecciones principales de estos capítulos leídos? Bueno, no podemos poner la confianza en el ser humano. No podemos poner la confianza en las cosas materiales. No podemos ser negligentes. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude.
nos fortalezca, que tengamos la bendita esperanza de la resurrección, que entendamos que Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando nosotros vemos la perspectiva del plan de Dios en cada uno de estos relatos que a la final apuntan al Mesías, porque todos estos relatos lo que muestran es la decadencia del ser humano que necesita un Salvador. No se puede poner la confianza en los reyes. Hay unos reyes que comienzan bien y terminan mal. Hay reyes que comienzan mal y por el camino se acomodan y otros no se acomodan. El ser humano es inestable, pero la salvación de Dios está al alcance de todos y la misericordia del Señor se conserva para con todas sus criaturas. Y eso, hermanos, saber eso, que Dios brinda oportunidades, que ofrece su gracia, pero que tenemos que estar conscientes de que el tiempo de gracia se termina. Aprovechemos el tiempo fortaleciendo la fe y la esperanza hasta el pronto regreso de Cristo. Por eso mi deseo hoy más que nunca es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.